No seremos destruidos por la inteligencia artificial. No habrá un Skynet y no habrá un ejército de exterminadores, por la sencilla razón de que no lo necesita. Pero sí seremos conquistados. Todo lo que tiene que hacer es convencernos. Esta es la historia de Prometeo, de una empresa que fue capaz de dominar cada aspecto de la inteligencia artificial. Estuvo a punto de conquistar el mundo y nadie se dio cuenta. El equipo Omega era el alma de la compañía. Mientras que el resto de la empresa conseguía el dinero para simplemente seguir operando, los Omega se enfocaron en construir una inteligencia artificial general, es decir, una que pueda hacerlo todo. No podían permitir que nadie se entere del alcance del proyecto, ya que, conociendo sus capacidades, el plan se volvía muy peligroso y personas poderosas con la información acertada podían hacer de todo para robar ese código, sea legal o ilegal. Pero el equipo era sólido y, al igual que los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares, estaban convencidos de que si no lo hacían ellos, alguien se les adelantaría. La inteligencia artificial que habían construido la llamaron Prometeo, y aunque tenía muy buenos resultados, todavía le faltaba muchísimo para igualar a los humanos en muchas cosas, como por ejemplo las habilidades sociales y las preguntas capciosas. Pero aquí viene lo interesante, el equipo se había centrado en que fuera la mejor inteligencia artificial en una sola cosa: programar sistemas de inteligencia artificial. El equipo Omega solo perseguía lograr la singularidad. Obviamente esto no es coincidencia, tenían muy presente la afirmación del matemático Irving Wood allá en el lejano 1965. Una máquina ultrainteligente es aquella capaz de superar ampliamente todas las actividades intelectuales de cualquier hombre. Una máquina ultrainteligente podría diseñar otras máquinas aún mejores. Así, la primera máquina ultrainteligente sería lo último que el hombre necesitaría inventar. Si los Omega lograban desencadenar este proyecto de automejora recursiva, la máquina enseguida alcanzaría una inteligencia que podría aprender por sí misma todas las demás habilidades humanas que aún le faltaban. El equipo construyó un centro de servidores específicamente para Prometeo. La seguridad tenía que ser extrema, estaba completamente desconectado de internet, pero contenía una copia local de gran parte de la web para usarla como datos de entrenamiento, como la Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, me niego rotundamente a decirle X, GitHub y varios libros. Era momento de ejecutarlo. Al momento de iniciar, Prometeo era ligeramente peor que los Omegas a la hora de programar, pero infinitamente más rápido. En el tiempo que ellos se tomaban una cerveza, Prometeo resolvía problemas que tomarían varias horas de trabajo. Una vez terminada su primera ejecución, ya había completado el primer rediseño de sí mismo, la versión 2.0, que era algo mejor pero aún infrahumano. Continuaron con estas ejecuciones algunos días, pero cuando llegaron a la versión 5.0, su rendimiento había pulverizado todos los parámetros de referencia y la velocidad de sus reversiones se había acelerado. Una vez que llegaron a la versión Prometeo 10.0, era el momento de la fase 2, ganar dinero. Su primer objetivo fue Amturk de Amazon. Lanzado en 2005, este era un servicio de tareas abiertas en Internet o tareas de inteligencia humana, que estaban abiertas al público y cualquier persona podía realizarlas. Básicamente eran cosas como transcribir grabaciones de audio, clasificar imágenes, escribir descripciones de páginas web y algunos más. Típicos trabajos que se envían a tercer mundo. Prometeo 10.0 era capaz de llevar a cabo casi la mitad de las categorías de estas tareas. Para cada una de ellas, los Omegas hicieron que Prometeo diseñara un pequeño módulo de inteligencia artificial que realice un tipo de tarea y nada más. Subieron estos módulos a Amazon Web Services, que por cierto es el verdadero negocio de Amazon, no su tienda, y lo ejecutaron desde ahí. Por cada dólar que pagaban a Amazon, obtenían unos $2 de las tareas de Amturk, una ganancia más que aceptable. Para borrar su rastro, habían ido creando varios cientos de cuentas de Amturk con nombres falsos. Los módulos creados por Prometeo trabajaban de forma autónoma y recibían los pagos al cabo de 8 horas y reinvertían este dinero en más tiempo de computación en la nube, mientras seguían mejorando los módulos para estas tareas y Prometeo mejorándose a sí mismo. Con esta capacidad duplicaban su dinero cada 8 horas y en poco tiempo saturaron la cadena de suministro de Amturk. Así que para no levantar sospechas no podían ganar más de $1 millón al día. Un ofertón, y esto era más que suficiente para financiar la siguiente fase: más dinero.
Además de sus avances en inteligencia artificial, el enfoque era planificar cómo ganar dinero de la manera más rápida posible. En esencia tenían toda la economía digital a su merced, pero ¿cuál era el plan a seguir? Con el poder de Prometeo, casi cualquier camino parecía viable. Videojuegos, música, películas, libros, ciencia, operar en la bolsa, lo que sea. Se trataba finalmente de maximizar la tasa de retorno de la inversión, pero las estrategias de inversión normales eran un chiste comparado con lo que ellos ya lograban. Mientras que un inversor normal estaría contento con un retorno anual del 9%, las inversiones de Prometeo en mTurk les daban un 9% por hora. Al principio pensaron en volverse trading bros, o sea, inversiones en la bolsa. Pero, aunque podrían obtener retornos muy superiores a los de otros inversores, era improbable que estos se aproximasen ni remotamente a lo que conseguirían si vendían sus propios productos. Con un arma tan poderosa es preferible invertir en empresas propias que hacerlo en la de terceros. Además que la estrategia de la bolsa tarde o temprano acabaría llamando atención indeseable. La siguiente opción que pensaron fue los videojuegos. Prometeo podría entrenarse para crear su propio motor gráfico y era más que capaz de programar mecánicas en poco tiempo. Además, analizar todos los datos de la web sobre preferencias de la gente, juegos más exitosos y ganancias en ventas. Confiaban en que Prometeo podría crear algo muy adictivo en poco tiempo y gastando más o menos $1 millón en recursos de computación en la nube. Para que se hagan una idea, el GTA V tuvo un costo de $250 millones para su lanzamiento y aproximadamente 5 años de trabajo. Además, podrían usar a Prometeo para bombardear internet con marketing orgánico creando artículos y reseñas que hablen bien del juego. Si todo salía bien, podrían conseguir unos $250 millones en el lanzamiento y mantener un ingreso recurrente a lo largo del tiempo. Manteniendo este proceso, calculaban que si desarrollaban una serie de juegos cada poco tiempo, podrían obtener unos $10.000 millones sin arriesgarse a saturar el mercado. Sin embargo, había un problema: la propia capacidad de Prometeo. Este plan implicaba liberar a Prometeo en internet, lo que conllevaría el riesgo inaceptable de que Prometeo escape y se difunda por toda la red. Como no estaban seguros de cómo evolucionaría Prometeo durante su proceso de automejora, decidieron no arriesgarse, pues Prometeo aún se ejecutaba en su propio centro de servidores sin conexión a internet. Por otra parte, ejecutar cualquier programa creado por Prometeo en un computador conectado a internet constituía un riesgo. No podían saber todo lo que haría. Por ejemplo, uno de los módulos creados para las tareas de mTurk se ejecutaba dentro de una caja de Pandora, una máquina que lo único que podía entrar era un archivo de audio y todo lo que podía salir era un documento de texto. Además de un confinamiento temporal, ellos limitaban el tiempo de vida del código que no era de confianza. Cada vez que el software terminaba de transcribir un archivo de audio, se borraba automáticamente todo el contenido en la memoria de la caja de Pandora y se reinstalaba el programa desde cero. De esta manera, no tenía conocimiento de lo que ya había hecho antes y por lo tanto carecía de la capacidad de aprender con el paso del tiempo. Un videojuego, al ser un software extremadamente complejo y requerir accesos al hardware de los usuarios, podría camuflar código sin el conocimiento de los omegas, que de por sí era un riesgo, y peor aún, la infinita cantidad de juegos que han sido hackeados y su código regado en internet. Simplemente no era una opción. Finalmente, buscando entre productos únicamente intangibles, decidieron lanzar una productora de animación. La página web, el plan de promoción comercial y los comunicados de prensa estaban preparados. Solo faltaba el contenido. Aunque Prometeo era ya extraordinariamente competente, sus capacidades intelectuales seguían siendo más bien limitadas. Prometeo había sido optimizado exclusivamente para programar sistemas de inteligencia artificial y escribir el software para las tareas de mTurk, pero nunca había sido entrenado para escribir guiones o crear películas. Esto era más complejo. Escribir un guión interesante era tan difícil como escribir un libro, y requería de una comprensión detallada de la sociedad humana y de aquello que le resulte entretenido. Además, convertir el guión a un video final exigía una enorme cantidad de trazado de rayos, físicas, iluminación de escenas, voces artificiales, bandas sonoras y otro montón de cosas, con un costo computacional bastante alto. Entonces los Omegas entrenaron a Prometeo con varias miles de películas con sus respectivos libros en las que hayan sido basadas, en caso de que lo fueran, además de las reseñas, calificaciones y ganancias en taquillas. Con este entrenamiento, Prometeo empezó a predecir el tipo de críticas que obtendría una película y en qué medida atraería a distintos públicos de forma bastante acertada. De hecho, un tiempo después aprendió a escribir sus propias reseñas de películas de una manera que parecía tener un real entendimiento de cada obra, comentando cualquier aspecto como la trama, las actuaciones, detalles técnicos, iluminación, fotografía y algunas cosas más. Era momento de iniciar las verdaderas ganancias. Esta es apenas la primera parte de esta historia. Subiré la segunda parte en unos días donde te contaré el verdadero plan de esta empresa para quedarse con todo el dinero del mundo. Suscríbete para saber cómo termina. Nos vemos en un próximo video.